Vamos con, desde Colombia, tenemos el placer y el honor de tener también a nuestro querido amigo y profesor, el magíster Andrés Felipe Sepúlveda Henao. Profesor Andrés Felipe es graduado con título de oro como licenciado en Cultura Física en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, Facultad de Matanzas, en Cuba. Especialista en biometodología del entrenamiento deportivo de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales UCA y alta gerencia y desarrollo deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Magíster en Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Es maestrante en Administración Educativa. Actualmente se desempeña como director del programa de Ciencia del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Tiene conocimiento amplio en el proceso de solicitud y renovación de registros calificados del programa de pregrado y posgrado, así como procesos de autoevaluación y acreditación de programas académicos para instituciones de educación superior. Buenas tardes, estimado amigo y profesor Andrés Felipe Sepúlveda Henao. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Qué privilegio poder rodearnos de tantos grandes seres humanos y excelentes profesionales para seguir aprendiendo y aportando a esta causa conjunta. Muchísimas gracias, profesor. De nuevo, un verdadero gusto poder estar aquí en este espacio de aprendizaje colaborativo, pudiéndonos nutrir de tantas perspectivas. Creo que el pluralismo que se ha convocado en estas mesas pues nos permite primero identificar un objetivo común que es el que nos centra alrededor de esta interesante discusión y más que interesante, necesaria para poder generar esa identidad del ámbito de la gestión deportiva que seguramente también es un grito a voces que nos está convocando. Yo quiero partir, pues por supuesto, en este contexto de análisis, de poder acercar tres conceptos que considero son pilares para la discusión, no con el ánimo de poder dar una cátedra conceptual de ética, de moral, de código de ética, sino más tratando de generar una reflexión alrededor de cuáles de estos elementos nos permiten identificar un concepto común que se acerque a las características, particularidades y necesidades propias de nuestro objeto de estudio. Y seguramente la palabra objeto de estudio va a ser repetida a lo largo de mi discurso, porque creo que poderlo definir es de una u otra manera lo que nos va a acercar a esta realidad, entendiendo también las particularidades del contexto social, político, cultural y económico de todas las regiones del continente latinoamericano y del Caribe. Entonces, para poder iniciar con ese concepto de ética, por supuesto, esto tiene tanto de largo como de ancho y hay autores históricos que han dedicado tratados para poder abordar lo que es el concepto desde su esencia y su especificidad. No es nuestro interés en este momento, pero pues en este cuadro en el que se plantean tres autores con su concepto alrededor de la ética, podemos enmarcar algunas similitudes alrededor de los mismos y nos permiten poder acercar un concepto genérico con el que no queremos ser ligeros al plantearlo, sino más bien desde allí reconocer algunos elementos muy puntuales frente a lo que convoca la ética en este campo de la gestión deportiva. Y podríamos decir en términos globales, pues que efectivamente la ética estudia la moral y los comportamientos de las personas. Su propósito es determinar aquellas acciones que son consideradas como buenas o malas a nivel social o en un contexto determinado, tratando de acercar eso a lo que evidentemente pues es un código de ética
Aquí también tratamos de subrayar como algunas palabras claves que nos van dando ese hilo articulador y conductor en la charla. Pues un código de ética lo reconocemos como un compendio formulado que tiene como finalidad crear un marco de referencia normativa que controle las acciones de las personas o conductas de las organizaciones, así como establecer los valores que deben ser respetados y considerados por todos los profesionales de un área de trabajo o por los integrantes de una organización o empresa. Aquí, ¿qué buscaría ese código de ética? Es que el profesional encuentra una guía alrededor de sus actos. La sociedad encuentra en el mismo una afirmación y manifestación de compromiso, cumplimiento, servicio y lealtad de una profesión que debe inspirar a nivel social reconocimiento, confianza, credibilidad y respeto. Esto, entonces, vuelvo a esa palabra que mencioné al principio en términos de la identidad del gestor deportivo, de cómo nos estamos proyectando socialmente, de qué queremos mostrarle a la comunidad y de cómo queremos además que nuestro actuar tenga impacto en la transformación de esa misma sociedad. Y el tercer concepto, pues por supuesto, es lo relacionado con qué estamos entendiendo por gestión deportiva, qué estamos entendiendo nosotros por deporte. Creo que aquí también encontramos una gama muy amplia de conceptualizaciones, de filosofías, de corrientes, pero me parece que uno de los puntos de partida que nos puede permitir acercarnos alrededor justamente de la determinación del objeto de estudio sería poder identificar elementos comunes alrededor de este concepto. Y pues aquí en las imágenes podríamos también empezar a identificar algunas de esas corrientes o ideas frente a los diferentes conceptos que hoy en el mundo del deporte pues se han venido evidenciando, tanto de esas corrientes positivistas que afectan de manera sustantiva el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de las personas, como aquellos que han enmarcado algunos capítulos no tan positivos de la historia del deporte, donde aparece el doping, donde aparece la violencia de género, donde aparece la corrupción, donde aparecen los sobornos, en fin, donde también hay otra cara de la moneda que definitivamente no podemos desconocer, pero que si vemos el vaso medio lleno se convierte en una oportunidad justamente para posicionar al gestor deportivo y que se convierta en un resolutor de estas problemáticas que nos han venido afectando. En el mes de marzo sabemos que hubo asamblea del Consejo Americano del Deporte y desde allí se trazaron unas líneas estratégicas alrededor de cuáles son las prioridades que hoy el deporte tiene que atender y pues evidentemente allí uno de los temas fundamentales son las políticas públicas alrededor de la equidad de género en el deporte, la inclusión de la mujer como agente protagónico del desarrollo deportivo, las juventudes, la lucha antidopaje, el deporte formativo. Entonces creo que recoger estos elementos y poder identificar nuestro objeto de estudio nos va a dar la posibilidad de acercarnos en correspondencia con este interés continental y sin pretender que todos estemos con la misma camiseta, respetando nuestras propias culturas, perspectivas, sí poder trabajar alrededor de un propósito común. Ya entrando en lo que respecta particularmente a las preguntas, cómo construir un código de ética para el ejercicio de la gerencia, que creo que es la pregunta central y por la cual pues se hace esta invitación. Ahí arriba coloco una frase que fue lo primero que se me vino a la mente cuando yo recibí la invitación a ser parte de este ejercicio. Y es que
definitivamente nuevos aires soplan en Latinoamérica y el Caribe, y ese, digamos que ese pensamiento optimista es justamente porque creo que con esta sumatoria de esfuerzos de las personas de diferentes disciplinas y de diferentes actores alrededor del deporte, pues está en nosotros la responsabilidad de poder dar cuenta de ese propósito. Y pues yo aquí enmarqué algunos elementos con los cuales creo que podemos empezar a hacer un acercamiento. Entiendo que este es un trabajo de largo aliento, donde se necesita justamente sumar muchos esfuerzos y donde esa diversidad de pensamiento incluyente es fundamental para cumplir con el propósito. Lo primero, vuelvo a reiterar, es poder definir nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es el propósito de nuestra formación? ¿Cuál es el alcance de la formación? Creo que en un segundo momento está la caracterización del sector, que es lo que nos va a permitir determinar justamente esa identidad, y donde un elemento fundamental pues es también poder caracterizar la formación de estos gestores deportivos, o sea, cómo los países del continente americano y del Caribe están proyectando la formación de estos profesionales. La delimitación del campo de acción del gestor deportivo, la definición de las competencias profesionales, que en algunos casos podría no estar en correspondencia con lo que están formando las universidades. De allí la importancia y la necesidad de poder unificar esos criterios en correspondencia con las grandes características, pero además los retos y desafíos que tenemos los países del continente. El reconocimiento de las normas y los criterios de actuación que enmarcan ese bien común, ese objetivo común, desde el régimen social, partiendo, por ejemplo, de elementos como los derechos humanos que nos acogen a todos a nivel internacional, para llegar a lo específico que sería el contexto deportivo, donde vuelvo a enmarcar la necesidad de generar ese concepto propio de la ética que recoja nuestras particularidades. Y por último, pues ya un diseño y formulación del pliego documental que pueda empezar a ser implementado. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿cuál es el marco de referencia en la organización para decidir cómo vamos a comportar entre todas las partes interesadas? Pues aquí justamente no perder de vista ese contexto internacional, donde elementos rectores como los derechos humanos, como los objetivos de desarrollo del milenio, pues permean gran parte de las propuestas y de las iniciativas que se están tomando en orden nacional, departamental y municipal, y pues ya recogiendo esos elementos de caracterización, de reconocimiento y de contexto, pues todo lo que tiene que ver con las normativas de orden nacional, las constituciones políticas, los planes de desarrollo a nivel departamental, a nivel municipal, las políticas públicas, el contexto académico que vuelvo a mencionar es importante, y ya empezar a reconocer también lo que es el contexto organizacional propio del deporte en cada uno de nuestros países. Esos considero que son algunos elementos que nos van a dar un marco de referencia para podernos pensar en un código de ética completamente incluyente y que recoja estos aspectos. Frente a la pregunta número 3, ¿qué secciones se deben definir y contener en un código de ética? Pues coloqué aquí como 5 elementos centrales, un capítulo 1 que puede estar orientado a la definición de un marco conceptual, donde está el acercamiento al objeto de estudio, el alcance, el campo de aplicación, la definición de los principios y valores, la competencia profesional, la definición de cuáles son los resultados que esperamos obtener al implementar este código de ética,
cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación para poder hacer todo ese ciclo de retroalimentación continua y mejora sistemática del proyecto. Y con respecto a la última pregunta, ¿cómo se debe comunicar e implementar para que no quede como una mera declaración de principios? Pues yo aquí particularmente creo que la implementación trae consigo implícita la comunicación. Aquí creo que juegan un rol protagónico los centros de formación, las universidades, donde su misma naturaleza en términos de la posibilidad de experimentar prácticas académicas, investigativas, desde sus funciones sustantivas de docencia, extensión e investigación, pues permitirían acercar el código de ética a contextos reales y desde allí poder empezar a hacer una medición y un seguimiento de cómo se está empezando a apropiar. Creo que los centros de formación son el semillero por naturaleza de justamente insertar y transversalizar la ética en la formación de los profesionales para que ésta se pueda ver escenificada en las interacciones reales que estos tienen ya en el sector y, por supuesto, el momento 2, que es poderlo llevar a las organizaciones del sector, desde allí poder hacer los respectivos seguimientos y acompañamientos y el perfeccionamiento continuo que requiere un ejercicio que no es estático, que es altamente dinámico y que va a requerir pues poder generar unas dinámicas de ajuste, de consideración y de reformulación durante todo el proceso que conlleva. Esos son pues algunos de los elementos que quería compartir, que por temas de tiempo pues tratamos de ser un poco puntuales alrededor de los mismos. Muchas gracias.